saludo en el nombre de Jesús. Les invito para tomar la palabra del Señor nuestro Dios. Vamos a abrir en el libro de Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 3. Con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia maravillosa de Dios, del Espíritu Santo nuestro Señor. Leemos en Hebreos 1, versos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Alabado Dios. Oremos para recibir el consejo de Dios. Padre de amor, Padre bueno y misericordioso, grande y poderoso, en esta hora te pedimos, Señor, que extiendas tu gracia, tu misericordia para darnos tu consejo a cada uno de nosotros que estamos en esta hora en tu presencia, oh Dios. Gracias, muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a recibir el consejo de Dios. Vamos a ver un mensaje titulado ¿Cómo habla Dios? La Biblia dice que Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En el tiempo pasado por medio de los profetas, por medio de sus siervos. Dios siempre habla por medio de sus siervos. Y también por medio, como dice la Escritura, de su Hijo, sobre todo en los últimos días, en estos postreros días. En el tiempo de la gracia ya Dios nos habla de una manera más abundantemente por los 4 evangelios, por su Hijo Jesucristo. Y su Hijo es el resplandor de la gloria del Padre, es el Hijo de Dios, la misma sustancia y la imagen de Dios. Por eso es que el Hijo es Dios mismo. Por eso la Escritura dice también que Jesucristo significa Dios con nosotros, el nombre de Jesús. Y asimismo también, hermanos, es el Señor Jesús quien tiene todo poder, potestad, dominio, autoridad, ahora en este tiempo y en el siglo venidero. Porque Jesucristo, Dios le ha puesto todo en las manos de Jesucristo para que Él sea Señor de señores y Rey de reyes, del presente y del mundo venidero. Por eso vemos que Dios habla de una manera muy abundante por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, la forma como Dios habla siempre es con amor, con paz, siempre es en un sentido, en un propósito espiritual justo, recto. Siempre Dios habla con autoridad, con justicia, con verdad, porque Dios es un Dios fiel y verdadero. Él no puede fallar, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso también Jesucristo habla de una manera poderosa, una manera maravillosa. Ahora el Señor ya no está en la carne, Él ha resucitado, murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y también se manifiesta cada día en sus hijos que le temen de una manera espiritual. Porque Dios sigue hablando desde los cielos en una manera espiritual a todos los hombres. Jesucristo sigue moviéndose, sigue obrando. Su Espíritu Santo sigue moviéndose en diferentes lugares, formas. Por eso es, mis amados hermanos, también que dice la Escritura que hay diversas formas como Dios habla. A todos los hombres Dios los habla, aunque a unos de una manera y a otros de otra manera. En Romanos 1:20 dice: porque a las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí nos revela que Dios lo habla a todos los hombres, aunque creyentes o no creyentes. Dios los habla por medio de la creación, por medio de las cosas hechas. Por eso es cuando Dios nos alumbra con su sol, nos está haciendo ver que hay una luz espiritual, que hay un Dios que lo descubre y lo alumbra todo. Cuando Dios nos hace ver el agua, también el Señor nos está haciendo ver que hay un agua de vida espiritual. Cuando vemos, mis amados hermanos, todas las flores y cuantas cosas hermosas que Dios ha hecho, nos está haciendo ver que hay cosas preciosas, eternas, hermosísimas para los que aman a Dios, para que todos puedan ver que no es por casualidad tanta armonía, tanta hermosura, tanto orden y tanta
Como vemos, hermanos, en toda la creación tanta belleza. Esto es obra de un arquitecto y constructor del universo, del hombre y de todas las cosas, porque la Biblia dice que el Señor nuestro Dios creó todo lo que existe en el cielo, en la tierra, en las aguas y todo lo que existe en la eternidad. Dios lo ha creado para darnos a nosotros también, como dice la palabra, consolación eterna, para darnos un gozo eterno por medio de la creación eterna, porque hay una creación natural pasajera y hay una creación eterna, y todo Dios lo ha hecho con el propósito de que le conozcamos, le amemos, le sirvamos desde ahora y por los siglos de los siglos, mis amados hermanos. Para eso es necesario conocer a Dios, entender a Dios y amar a Dios, porque Dios es fiel y verdadero. Él no puede fallar, Él es el mismo, Él es bueno. Por eso también dice en San Juan, podemos ver en el capítulo 5, versos 24 y 25. De cierto os digo, dijo el Señor, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahí vemos, hermanos, que el Señor dice que el que oye su palabra y cree en Dios tiene vida eterna. O sea que Dios nos habla por medio de su palabra. Por eso cada vez que se lee o se escucha la palabra tenemos que poner atención, porque es Dios quien está hablando por su palabra escrita. Y el que oye la voz de Dios, aunque esté muerto, es resucitado a la vida incorruptible por la palabra de Dios. Porque hay una vida natural y hay una vida espiritual. La vida natural es, como vemos, hermanos, es para esta tierra, pero la vida espiritual es para siempre. Por eso el que escucha la palabra de Dios está escuchando a Dios, está escuchando y viendo que Dios realmente existe y que Dios habla y que Dios está siempre expresando su voluntad a través de su santa palabra. También dice la Escritura, hermanos, que todo aquel que tiene los mandamientos de Dios en su mente, en su corazón y los guarda, ese es el que ama a Dios. Y el que ama a Dios será amado por el Padre, y el Hijo se manifestará en él. Esto es importante darnos cuenta, que Dios nos habla a todos por medio de su palabra, y el que tiene la abundancia de la palabra tiene la voluntad de Dios y el consejo de Dios en su vida, en su mente, en su corazón. También vemos que dice en Números capítulo 12, versos del 6 al 8, y Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, porque es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahí vemos que el Señor, hermanos, nos revela que Él habla como Él quiere y a quien también es fiel. Al más fiel le habla de una manera más íntima, más profunda. Al que tiene mayor responsabilidad, Dios tiene una comunicación más amplia y profunda, más íntima. Por eso todos todos pueden tener dones, pero no todos en la misma condición o relación, por causa de a veces de la fidelidad, de la obediencia, de la humildad. Es que Dios ama y honra a aquellos que le honran a Dios, haciendo su voluntad agradable y perfecta. Por eso el Señor hablaba a Moisés de una manera directa, sin figuras, sin símbolos. El Señor le hablaba directamente porque Él era un hombre fiel. Y la Biblia dice que también era el hombre más manso de la tierra. Era el hombre que tenía, hermanos, amor a Dios, obediencia a Dios. Por eso es que Dios le hablaba de una manera especial. Por eso también los ministerios, mientras más grandes sean los ministerios, más comunión tienen con Dios, más relación directa y más, como vemos, conocimiento del Altísimo. Jeremías 25:4 dice: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar,
pero no oíste ni inclinaste vuestro oído para escuchar. El Señor siempre ha estado hablando por medio de los profetas, como vemos, pero muchas gentes no quisieron escuchar, no obedecieron a la voz de Dios a través de los profetas. Por eso es que también tuvieron muchos problemas. Todo aquel que no obedece a Dios tiene problemas. Todo aquel que hace su voluntad sin tomar en cuenta el consejo de Dios va a tener muchas dificultades. La mayoría de los hombres hacen lo que quieren porque no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y por eso es también, hermanos, que vienen muchos problemas para todos. Ahora, Dios siempre habla por la abundancia de su palabra. Todo verdadero siervo de Dios usa la palabra en abundancia. Los que no son siervos fieles de Dios usan toda clase de argumentos, palabrerías humanas, filosofías huecas, sutilezas, tradiciones y toda herejía, porque no son fieles. Pero los fieles solamente usan la palabra de Dios para todo. Por eso dice San Juan 3:34, porque el que Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Vemos que Dios no da por pocos, Dios no da por medida, Dios da abundancia de conocimiento, de palabras. Por eso es, hermanos, que esta es la seguridad de que Dios habla. Cuando hay abundancia de conocimiento de la palabra de Dios, cuando hay ignorancia, cuando hay escasez, cuando hay mundo y pecado, ahí no habla Dios. Puede que Dios tenga misericordia y se manifieste de alguna manera, pero Dios no está reinando ni obrando en una manera plena, porque no hay conocimiento del Altísimo. Por eso es necesario conocer a Dios, entender a Dios. Primera de Samuel 3 versos 9 y 10 también dice cuando Dios le habló por primera vez a Samuel con voz audible, él no le entendía. Por eso vemos en 1 Samuel 3 del 9 y 10 dice: y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Ahí vemos, hermanos, que Dios habla con voz audible. Y muchas veces nosotros los hombres no entendemos a Dios. Y Dios quiere comunicarse con nosotros. Cuando Dios habla, llama por nuestro nombre para algo especial. Por eso la Biblia lo revela así, hermano, que Dios le dijo Samuel, Samuel, y Samuel pensaba que le estaba llamando Elí o alguien. Por eso es que él no pudo escuchar a Dios, ni Dios siguió hablándole, hasta que él pudo decirle, Señor, habla porque tu siervo oye. Entonces Dios empezó a hablarle de una y de muchas maneras, y empezó a tener comunión con Dios y a conversar con Dios con voz audible, porque Dios habla al oído. Dios habla de muchas maneras, por sueños, visiones, por medio de voz audible. Por eso también dice, hermanos, en Job capítulo 33 versos 13 o versos 14 al 16, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Ahí vemos que Dios habla a través de sueños y visiones, a través de revelación del Espíritu Santo. Por eso es, hermano, que es necesario también tener cuidado y examinar todas las cosas. A veces hay sueños que son revelaciones directas de Dios. Hay que entenderlo, es necesario entenderlo. También hay visiones que son de parte de Dios. Entonces tenemos también que tener cuidado de entender a Dios y obedecer a Dios. Porque el que obedece a Dios tendrá bendiciones. El que hace la voluntad de Dios tendrá muchas oportunidades de seguir adelante y vencer y triunfar, porque Dios habla siempre para ayudarnos, para levantarnos, para socorrernos, para bendecirnos. Por eso es necesario, hermanos, tener cuidado de entender los consejos, las revelaciones que vienen de Dios. También la Biblia nos revela que Dios habla por medio de sus ángeles. Lucas 1 versos 28 a 30 dice: y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta.
Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Sabemos que el ángel Gabriel vino para darle un mensaje a María. Y el ángel sigue ahora mismo también comunicándose y trayendo mensajes, trayendo consejos, palabra para su pueblo. Porque Dios siempre ha hablado y seguirá hablando a su pueblo hasta el día de su venida. Porque el día cuando el Señor levanta su iglesia, ya no habrá necesidad de que se comunique ni revele nada. Pero mientras que la iglesia está aquí, tenemos que estar siempre buscando la revelación, la comunicación del Altísimo, que es por medio de su Espíritu, por medio de sus ángeles. Por eso es necesario entender a Dios, hermanos, y siempre Dios está hablando por medio de los dones, de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. Estos son los dones que Dios usa en muchas ocasiones y de muchas maneras para hablarnos y hacernos entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. También vemos en Éxodo capítulo 3, podemos ver del versos 1 al 3. Esta es una forma también de cómo Dios habla de visión en plenitud. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Aquí vemos, mis amados hermanos, que Moisés estaba apacentando ovejas. Él estaba en el campo, no estaba orando, él estaba apacentando ovejas. Y de pronto ocurrió algo inesperado, maravilloso y glorioso. Sucedió que una zarza empezó a arder en fuego, un fuego especial que no consumía la zarza, porque él estaba mirando y no lo consumía. Entonces él se sorprendió y corrió a ver de cerca. Y cuando estaba cerca, el Señor le habló y le dijo: Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú te encuentras, tierra santa es. Y así es, hermanos, y vemos que Moisés tuvo una visión en plenitud y pudo conversar con Dios. Desde ese momento, hermanos, Dios hizo realidad, como vemos, algo especial con Moisés. Porque Moisés no era cualquier hombre, fue un hombre levantado por Dios tan alto para liberar al pueblo de Dios, para que por su mano, para que por medio de él Dios haga grandes cosas y grandes maravillas. Por eso, hermanos, siempre Dios ha levantado hombres con gran poder y autoridad para hacer su santa y perfecta voluntad. Por eso es que hay que tener temor de Dios, hay que saber respetar a Dios y considerar también a sus siervos verdaderos, fieles, que Dios lo levanta con algún propósito, porque Dios todo lo hace con un propósito. Todo Dios lo hace con un sentido, con un propósito espiritual maravilloso y glorioso. También vemos otro pasaje en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versos del 5 al 9. En este caso nos habla acerca de la experiencia que tuvo Pedro cuando Dios le habló. Hechos capítulo 11, dice la Escritura, el verso 5 en adelante: estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas. Era bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, reptiles, fieras y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Yo dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahí vemos, hermanos, que Dios le habló a Pedro a través de una revelación simbólica, estando en un éxtasis, dice la Escritura. Esto también es otra forma como Dios habla. Y de pronto Pedro vio que bajaba del cielo un lienzo con una cantidad de animales inmundos, por cierto, cuadrúpedos, fieras, reptiles, aves, todas cosas inmundas. Pero en esta ocasión el Señor le estaba dando una revelación a Pedro acerca de que los gentiles, como
como eran considerados inmundos, también Dios les dio la salvación tan grande y la oportunidad de entrar al reino de Dios. Por eso es que el Señor le dice: lo que yo he limpiado, no llames tú común o inmundo. Y esto, hermano, fue más tarde, después, cuando Pedro tuvo la experiencia de estar en la casa de Cornelio con gente gentil, donde por primera vez el Espíritu Santo se derramó sobre todos ellos, y todos también fueron ellos añadidos a la iglesia del Dios vivo. Y así vemos también que la iglesia entre los gentiles creció hasta hoy día. Está la iglesia en pie por la abundancia, la gracia y la misericordia de Dios, que nos ha visitado a todos los hombres. Por eso es, hermanos, que tenemos muchas cosas para darle gracias a Dios, muchas razones, porque Él nos ha hablado y sigue hablándonos día a día. En 2 de Pedro capítulo 1 verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos que Dios, que inspiró por su Espíritu la palabra de Dios, esta es la palabra más segura, las Sagradas Escrituras. Por eso, hermanos, que hay que leerla abundantemente para conocer y entender y oír a Dios. Dios habla por la palabra de su boca, por la palabra escrita. Dios habla en una manera abundante. Por eso ahí está todo el consejo de Dios para todos los hombres. Leyendo y escuchando y viviendo conforme a la palabra, estamos completamente bendecidos y saciados, porque toda la Escritura es útil, es buena, es provechosa. Segunda de Timoteo 3, versos 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vemos, hermanos, que toda la Escritura es provechosa, es útil. Es para instruir, para corregir, es para que todos nosotros podamos entrar en la perfección, en la justicia, en la santidad, en la verdad, a fin de que podamos también hacer buenas obras, porque para esto Dios nos ha dado la vida, la salvación, para hacer buenas obras. Para eso es, hermanos, la palabra de Dios, es para perfeccionarnos y hacer buenas obras. Esto es importante darnos cuenta. Si hacemos las obras de Dios, entonces vamos también a darle gracias a Dios y a recibir cada día mayor bendición, porque Dios espera que hagamos las obras que Él hizo. El Señor mismo dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Por eso hay que escuchar la palabra, creerla, obedecerla y ponerla por obra, y vamos a ver cómo Dios se va a manifestar día a día en una manera cada vez más preciosa, más gloriosa. En el libro también vemos que dice la Escritura de Hebreos 12:25: mirad, dice el Señor, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. Ahí vemos, hermanos, que hay que mirar y no desechar al que nos habla. El que habla es Dios por medio de su Espíritu y de su palabra. Y realmente todos aquellos que desecharon al Señor, que no hicieron oído, no hicieron caso al Señor, fueron castigados, desechados. De mucha manera fueron atormentados por no escuchar a Dios. Pero los que escuchan a Dios son salvos, son libres, son bendecidos, son prosperados, porque Dios sabe honrar a todo aquel que le obedece fielmente. Por eso tenemos que siempre escuchar la voz de Dios y ponerla por obra. Romanos 12:48 también dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Vemos también, hermanos, que el que no acepta la palabra, no recibe, no lo ama, no lo obedece, también tiene quien le juzgue. La misma palabra le va a juzgar. Por eso es necesario hacer la voluntad de Dios, aprender a vivir en obediencia a Dios, porque Dios produce en todo aquel que le ama, que le obedece, el así querer como el hacer por su buena voluntad.
Dios mueve a las personas que están dentro de su voluntad por el Espíritu Santo, los guía, los aconseja, los guía a la palabra, a las fuentes de la vida. Por eso todo aquel que es de Dios y ama a Dios hace la voluntad de Dios siendo guiado por el Espíritu Santo. Y cuando el hombre es obediente al Espíritu Santo, entonces va a tener una vida preciosa, poderosa, gloriosa, llena de paz, de gozo, de felicidad, de confianza, de esperanza, porque es Dios el que afirma, es Dios el que fortalece, es Dios el que da el crecimiento y la madurez, para que así podamos también día a día ser semejantes al Señor. Para esto Dios nos habla, para ser semejantes a su Hijo, así como Él es justo y piadoso, fiel y verdadero. Así también nosotros tenemos que ser en todas las cosas, ordenados, en todo tenemos que ser semejantes al Señor. Por eso el mismo Señor nos revela: aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Y Pablo también dice: sed imitadores de Dios como hijos amados, y aprended de mí como yo de Cristo, dice Pablo. Por eso todos hemos sido llamados para aprender a hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta día a día. Por eso en esta hora te invito, hermano y amigo, vamos a orar para que Dios nos ayude a escuchar su voz y a entenderle y a ponerle por obra. Y vamos a pedir al Señor también que tenga misericordia y nos aconseje en todas las cosas. Oremos al Señor. Puede orar conmigo si desea de esta manera. Dile: Señor Dios mío, te ruego por tu inmensa bondad y misericordia que me hables, que me aconsejes, Señor, que me señales el camino por donde debo andar. Dile: Señor Dios mío, endereza mis pasos, ordena mis pensamientos, abre mis oídos para escuchar tu voz. Dile: Señor, revélame tu consejo, Señor, ayúdame a entenderte, a conocerte, a obedecerte en todas las cosas. Dile: Señor Dios mío, ten misericordia, enséñame, instrúyeme, capacítame, Señor, perfeccióname para hacer obras buenas, para hacer tu santa y perfecta voluntad desde ahora y para siempre. Oh Santo Dios maravilloso, Dios, gracias por tu palabra que me habla cada día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Escríbanos al correo asuncionroldán@hotmail.com. Búsquenos en Facebook, en YouTube y en nuestra página web, La Iglesia del Arrebatamiento, la Novia del Cordero, Chimbote, Perú.